Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del Observatorio del Ciclo El Día Después. Ante todo, antes que nada, en esta situación en que estamos tan tremendamente cruel, tan tremendamente crítica del COVID, agravada por el temporal, queremos la escuela, el observatorio, todo el equipo de los que hacemos esto, solidarizarnos con tantas y tantas personas que sufren por tantas cosas a la vez. Y reanudamos después de este periodo vacacional nuestro ciclo del día después. Recordáis que nuestro ciclo del día después tenía 3 partes. La primera era los efectos sobre la economía, la empresa y el mercado laboral de la pandemia. Segunda, los desafíos de la pandemia. Y tercera, que es la que iniciamos hoy, que hay que hacer las principales reformas que hay que hacer después de la pandemia. Indudablemente en esto hemos sido tremendamente selectivos y nos vamos a centrar solamente en 3, aunque habría muchas más. La reforma del mercado laboral ya la tratamos en la primera parte y ahora vamos a centrarnos en la primera, que es la más obvia, la reforma del sistema sanitario, la segunda, la reforma del sistema educativo y la tercera, la reforma del sistema de pensiones. Terminaremos este ciclo con una sesión que nos dará accedido nuestra ministra de Industria para hablarnos de lo que debe ser la industria, lo que nos ha hecho la pandemia ver que debe ser la industria. Iniciamos, por tanto, esta sesión sobre la reforma sanitaria. El título que los ponentes han dado a esta sesión es un sistema nacional de salud preparado para esta década. Es decir, es un título de largo plazo. Un título de largo plazo que engancha, y así lo he hablado yo con uno de los ponentes, con la situación actual de la pandemia. Es decir, desde esta, ya lo abordaremos, desestabilización o no de nuestro sistema sanitario, desde este choque tan tremendo de la pandemia sobre nuestro sistema sanitario, ¿cómo vemos el sistema sanitario del futuro? ¿Cómo preparamos el sistema sanitario para la próxima década? Tenemos un tándem ideal de ponentes. 2 andaluces con apellido vasco, es decir, se llaman Patricia Arratibel y Rafael Bengoa, indudablemente no son andaluces, que tienen una gran consultoría internacional para asesorar a países, a gobiernos, a empresas, sobre la gestión de la sanidad. Ambos son expertos en gestión sanitaria. Patricia más desde el punto de vista económico-empresarial, Rafa más por su formación desde el punto de vista médico, pero ambos hacen un tándem perfecto. Y lo importante es que ambos, aunque ahora estén en esta consultora, llevan en su mochila un currículum impresionante para hablarnos de este tema. Patricia Arratibel ha estado en la Osakidetza, en el sistema sanitario del País Vasco. Durante 10 años ha estado en la Universidad de Deusto y ahora trabaja en esta consultora con Rafa Bengoa. Rafa Bengoa, que esta mañana lo hemos visto en la televisión, que hemos leído el último artículo que ha escrito en El País, es una verdadera, hay que decirlo así, referencia en gestión sanitaria dentro de la economía española. Es una referencia indiscutible y tenemos el honor de tenerle aquí. No voy a hablar de su currículum, estuvo 15 años en la OMS,
es uno de los padres de la Osakidetza. La Osakidetza es el sistema sanitario de salud del País Vasco, que empezó en el año 84, 2 años antes que nuestro sistema sanitario nacional, al que luego se integró. Pero la Osakidetza tiene unas peculiaridades especiales y, por tanto, el ser uno de los fundadores de la Osakidetza tiene, lo pronunciaré mal seguro, eso ya por descontado, tiene unas connotaciones importantes. Además de esto, Rafa ha sido asesor de Obama y ha sido consejero de salud del gobierno vasco. Entonces, esperamos vuestra ciencia. Tanto Rafa como Aida Patricia, nos van a exponer durante un periodo de tiempo prudencial su visión sobre el tema en el futuro. Esperamos, por tanto, vuestras presentaciones y después pasaremos a las preguntas del auditorio. Todo vuestro, Rafa y Patricia. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. ¿Se nos oye bien? Sí, ¿no? Sí. ¿Se oye bien? Sí. Entonces, no vamos a hablar mucho tiempo, ¿no? 10, 15 minutos cada uno y luego hay mucho tiempo para hablar, porque obviamente hay mucho que discutir en este tema. Muchísimas gracias, Agustín, por invitarnos a participar en esta sesión. Vamos a proyectar 20 o 25 slides y luego pues abiertos a todas vuestras preguntas. En relación al título, simplemente decir que estamos perfectamente no preparados para la siguiente década. Es decir, no hemos estado preparados para esta pandemia y obviamente tampoco estamos bien preparados para lo que viene, que es pandemia plus durante este año y luego obviamente muchísimos retos que ya arrastramos desde antes. Si se puede lanzar la presentación, gracias. Entonces, a ver si se funciona. Listo. Entonces, simplemente queríamos primero empezar diciendo, obviamente, que no hace falta decir el impacto que está teniendo el COVID, que es muy dramático, como has explicado además muy bien, Agustín, pero lo que importa mucho es también ver cuáles son las consecuencias de todas estas oleadas. Ahora estamos, después de la vacuna, en una tercera oleada, está toda Europa y partes del mundo en esa tercera oleada, pero como podéis ver, y ahí lo remarcamos en rojo, que es que cada vez que tenemos una oleada, al no controlar la oleada, el impacto no es solo sobre los enfermos COVID, sino es por todo lo no COVID que no atendemos y que vamos retrasando y retrasando y retrasando. Entonces, pensamos que es muy, muy importante que en este año que viene sea el año, digamos, obviamente, de esa vacunación, el año de controlar las oleadas, pero también el año de controlar lo no COVID, que quiere decir, obviamente, cáncer, cardiovascular, diabetes, salud mental, todas estas enfermedades que están sufriendo un retraso. Yo creo que se puede, queremos, digamos, significar esto porque el hecho de no controlar una oleada, si seguimos teniendo oleadas, tiene un impacto obviamente sobre los recursos humanos y el Sistema Nacional de Salud, que tiende a desestabilizarse cada vez que tenemos una oleada, pero está teniendo un efecto muy grande tanto sobre lo COVID como lo no COVID. La siguiente, porque parece que a mí no me funciona. Como sabéis, cuando decimos que no estamos preparados, pero también antes del COVID, pues esta persona, que no siempre es mayor, muchas veces es más joven, con incapacidades, con problemas de tener una situación de dependencia muy importante o simplemente tener varias enfermedades crónicas. Entonces, los
estas personas tienden a recibir una situación del sistema de salud y les hemos tenido en residencias o vulnerables en casa sin poder atenderles como se merecen. Entonces es evidente que un reto próximo, más bien que a medio plazo, no sería lógico, incluso este año que viene, es asegurar que los servicios sociales y la sanidad estén muchísimo mejor conectados y en eso andamos, creo, todos. Siguiente. La forma que toma esa fragmentación en nuestro sistema, que vosotros muchos conoceréis también de otros sectores, pero básicamente es unos servicios que se plantean en verticalidad, con atención primaria, con consultas externas, con servicios que atendemos en los hospitales, luego que servicios igual de rehabilitación en otro tipo de hospitales. Tenemos luego otras estructuras que son más de asistencia a domicilio y de residencias, etcétera. Pero como podéis ver, la mayor parte de las personas no están recibiendo un proceso asistencial integrado, simplemente van saltando de una estructura a otra. Este modelo organizativo es y ha sido muy bueno para la enfermedad aguda, porque te hacen una cosa, te rompes una pierna o tienes un infarto o tienes un trauma. Pues este modelo es el que ha hecho, digamos, el que ha organizado el Sistema Nacional de Salud y hemos organizado todos, y es útil para esa enfermedad aguda, pero es incompatible con el tipo de epidemiología que tenemos ahora encima, que es obviamente la mayor parte una epidemiología crónica. Entonces tenemos a partir de ahora, en esta década, hacer compatible mantener un modelo de agudos muy bueno con un nuevo modelo y unos cambios estructurales que tenemos que lograr entre todos hacia esa mejor gestión horizontal de la cronicidad. Y esto obviamente, como todas las reformas en muchas cosas, pero aún más en sistema público, pues son difíciles de lograr. Pero ahora ya es evidente, y la COVID nos lo ha mostrado, de que es absolutamente importante tener un mejor control sobre todo lo que es lo crónico. Siguiente. Esto es un ejemplo simplemente de una enfermedad, obviamente ya impactada por el COVID, pero básicamente el COVID, al intentar gestionar el COVID, podemos ver cómo los pacientes con enfermedad cardiovascular tienen el doble de riesgo de tener, digamos, un desenlace fatal en relación a las personas que no tienen esa enfermedad cardiovascular. Y lo mismo ocurre con diabetes y otras. Por lo tanto, las enfermedades crónicas como estas, en estos estudios, ahí veis la referencia, pero básicamente hace que tengamos 2 veces más posibilidades de fallecer por el COVID aquellas personas que tienen una enfermedad crónica. Y muchas de esas enfermedades crónicas, el problema no es per se tener una enfermedad crónica, sino que no está controlada. Y si la tuviéramos controlada, esa persona, por lo tanto, no tendría ese impacto que está teniendo el COVID. Pero al no tener esas enfermedades, por ejemplo, una diabetes, uno la puede tener mal controlada y en ese momento, obviamente, se hace mucho más susceptible a este virus. Siguiente. Tampoco está bajo control, aparte del modelo asistencial que hemos dicho, son los factores de riesgo. Podéis ver aquí en una referencia
de lo que se llama la carga de enfermedad mundial del Lancet de este verano, pero básicamente los factores de riesgo están bajo control, que sea el índice de masa corporal, es decir, la obesidad, para simplificar, todo lo que es los factores de riesgo cardiovasculares, que sea tabaco, drogas, etcétera, son todos factores que obviamente no estamos consiguiendo en el pasado, no estamos consiguiendo controlar desde la salud pública. Entonces, esto no tiene directamente nada que ver con el COVID, pero mientras no los tengamos bajo control, vamos a seguir viendo mucha enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes, etcétera. Y esto es una asignatura pendiente con COVID o sin COVID. Necesitamos poder ser mucho más eficaces controlando los factores de riesgo. Siguiente. Entonces, por no seguir poniendo, digamos, información de la magnitud del problema que tenemos encima, como podéis ver, hay problemas organizativos, hay problemas de gestión horizontal del paciente, hay problemas de salud pública de tipo de los factores de riesgo, es decir, no nos faltan problemas. Sabemos que necesitamos lanzar pronto una transformación, que sea una comunidad autónoma o que sea en todo el país. Entonces, lo que a nosotros nos parece que debe ocurrir, yo creo ya en el 2021, mientras se está también lanzando la vacunación y después, espero, de haber controlado esta tercera ola, es lanzar una transformación mucho más compleja en el sistema, en el que podemos ver arriba a la izquierda una transformación de que, como van a venir muchos recursos, tanto propios de impuestos en España y del sistema para el Sistema Nacional de Salud, pero también de Europa, la suma de los cuales son unas cifras enormes de 140.000 millones, pues esto no ha ocurrido obviamente prácticamente nunca en nuestro sistema. Entonces, hay una parte correspondiente de esos 140.000 millones que esperamos, los que estamos en el sector, que acaben en servicios sociales y sanitarios para, obviamente, poder hacer todo lo que necesitamos hacer. Sin embargo, más recursos, como veis ahí en el cuadro, pero no transformar no sirve para nada. Y por lo tanto, simplemente vamos a echar dinero dentro del sistema y va a desaparecer sin haber logrado hacer los cambios estructurales que nos permiten ir hacia más cronicidad, más control de los factores de riesgo y un modelo organizativo diferente. Entonces, si no conseguimos lanzar esa transformación, que es una transformación de política sanitaria, hace falta, digamos, utilizar capital político para avanzar en esa dirección. Ya sabemos que hay mucha gente escéptica con eso, pero yo diría que después del COVID ya es absolutamente inevitable lanzar esa transformación. Y además, como vienen los recursos, pues hay un momento de oportunidad interesante para lanzar esa transformación desde aquellos que controlan la política sanitaria. Siguiente. Podemos ver que en esa transformación hemos indicado 4 o 5 áreas que es necesario rellenar. Ha desaparecido la presentación, pero bueno, las voy contando. La primera es asegurar que el Sistema Nacional de Salud, en lugar de estar tan focalizados en lo agudo, en los hospitales, pues obviamente que consiga estar muchísimo más centrado en la atención primaria y que la atención primaria sea el eje vertebrador. Y por eso todos estos meses que hemos visto y ahora en plena pandemia estamos viendo hay que reforzar la atención primaria. Bueno, eso es inevitable ya. Hay que reforzar con más recursos humanos, más estructuras, más tecnología, etcétera, la atención primaria. El segundo componente es un componente que indica que hay mucho mal gasto, si queréis, en el sistema, que hay
hay unas ineficiencias en el sistema, porque sabemos que entre un cuarto o un 30% de las cosas que hacemos en medicina no añaden valor clínico. Y al no añadir valor clínico son áreas que podemos empezar a eliminar para liberar dinero en el sector. La tercera, yo tampoco veo ese salto tecnológico que se ha dado en muchísimos sectores, pero no se ha dado con mucha fuerza en el sector salud. Y ahora, pues obviamente, debido al COVID, se ha acelerado ese cambio, pero ahora es necesario pues, asegurar que ese salto digital y de control de los enfermos a distancia, etcétera, y de historias clínicas electrónicas en nuestros centros conectados con la atención primaria, todo eso tiene que pegar un salto para asegurar que podemos hacer esa transformación. En cuarto lugar, obviamente en recursos humanos, no solo siempre razonar en términos de añadir nuevos profesionales, sino probablemente estar pensando en cambiar de funciones a muchísimas, y sobre todo yo diría reforzar todo lo que es la lógica de enfermería en nuestro país y asegurar que la enfermería, que ya hemos visto el gran valor añadido durante el COVID, pero ya después del COVID es evidente que la enfermería tiene que pasar a cumplir otras funciones muchísimo más motivadoras y enriquecedoras para ellos. Y luego, por fin, y es algo que Patricia desarrollará más al final, pero que es un liderazgo muchísimo más compartido, porque para lograr estas transformaciones es evidente que no se pueden lograr simplemente diciendo vamos a escribir una ley y hágase, sino que necesitamos obviamente hacer que los recursos humanos, sobre todo los clínicos, la enfermería, todos los trabajadores del sector, asuman la necesidad de esta transformación y que la logremos avanzar entre todos. Para que no parezca un sueño inalcanzable, la siguiente, por favor. ¿Podéis pasar la siguiente? Porque es que yo no la controlo. Vale. Entonces, y para que comentaba para que veáis que esto ya se está haciendo en muchísimos países que tenéis ahí en slide, y hay otros más, Obamacare también, que no está ahí, pero estos son pues, nuestro entorno en Europa. Podéis ver en cada una de esas propuestas que está ahí significada, lo que uno puede leer es hay que cambiar el modelo, más atención primaria, más diferentes funciones en recursos humanos, un modelo mucho más horizontal, una inversión digital para integrar todas las cosas que hemos comentado antes. Por lo tanto, este movimiento de hacia qué modelo hay que atender ya se está dando en muchísimos sitios en Europa. Siguiente. Entonces, ¿cuál es ese movimiento? ¿Cuál es esa transformación que hay que hacer? Pues hay que aceptar que una cosa que ocurría en el pre-COVID es que hacíamos, obviamente, pues demasiado en hospitales, demasiado poco en la atención primaria, muy poco en casa, muy poco en la comunidad y muy poca prevención. Y en el post-COVID simplemente hay que invertir esa flecha y asegurar que los recursos, en todos los sentidos, los recursos humanos, los fondos, sigan haciendo obviamente muchas cosas en hospitales, pero donde se controlan
digamos, todas estas enfermedades, los factores de riesgo que hemos comentado antes, es en la comunidad. Entonces, si hubiéramos ya hecho este cambio que llevamos muchos sugiriendo desde hace muchos años, pero si hubiéramos tenido este cambio, es muy probable que el COVID en nuestro país hubiera prendido bastante menos, porque hubiéramos tenido una mucho mejor conexión con mucho más fuerza en la atención primaria. Y hay que recordar digamos, a todos nuestros políticos que, por ejemplo, estas epidemias, pero también los factores de riesgo, hemos comentado antes, no se controlan en los hospitales. El hospital ya es el momento reparador final, sino que donde se controla una epidemia es en la atención primaria, en casa, estando conectado con la gente, en la comunidad y haciendo prevención. Y ahí es donde tenemos que hacer, con virus o sin virus, este movimiento hacia la comunidad. ¿Seguimos? Entonces, le paso la palabra a Patricia para que diga, bueno, si ese es el movimiento que vamos a hacer, ¿qué instrumentos tenemos para avanzar? ¿Qué herramientas tenemos? Adelante, Patricia. Gracias, Rafa. No funciona. Voy a intentar, si no, tener esto en la mano. A ver si con esto puede pasar. Voy a intentarlo. Vale. Pero bueno, voy a continuar con el hilo de la conversación. Es verdad que la ambición y el trabajo por delante detrás de la transformación que se ha comentado en la sesión, pues es un trabajo importante. Pero también es cierto que el conjunto de herramientas para poder llevar a cabo ese movimiento también ha crecido rápidamente, yo diría de una manera exponencial, en los últimos años, y estamos en unas condiciones bastante favorables como para poder empezar a implementar esos movimientos, ese cambio, ¿no? Y algunos de los elementos o de las herramientas a las que nos estamos refiriendo las podéis ver en la diapositiva, ¿no? Pues, hace unos años pues, no estábamos tan maduros, ahora tenemos una historia clínica que es cierto que todavía pues, hay diferentes grados de madurez y de implementación, pero en general, en líneas generales en España es una historia clínica que nos va a permitir poder construir esos procesos más horizontales, mejorar la coordinación entre los agentes que son responsables de esa coordinación de los pacientes. Tenemos receta electrónica, decimos teletodo porque la tecnología está suficientemente madura como para poder, y de hecho nos ofrece ya muchas alternativas tecnológicas que nos permiten hacer nuevas funciones y poder controlar y trabajar de una manera distinta a lo que lo veníamos haciendo las diferentes enfermedades. Y por tanto, hoy podemos controlar determinadas enfermedades a distancia, hoy podemos telemonitorizar determinados parámetros, determinados elementos que los profesionales, tanto los médicos como la enfermería, necesitan conocer en ese acompañamiento de un paciente con una patología crónica. Sabemos estratificar a las poblaciones y sabemos identificar grupos específicos o características específicas dentro de algunos colectivos de pacientes determinados sobre los que podemos trabajar de una manera diferente, más intensiva, más ajustada, ¿no? También sabemos de alguna manera, poco a poco, probablemente aquí tenemos menos recorrido, pero empezamos a saber gestionar poblaciones en vez de solo gestionar, entre comillas, individuos cuando vienen a los centros de salud, a los hospitales y a tener esos actos clínicos en su proceso asistencial. Y empezamos más o menos a saber cómo podemos trabajar grupos poblacionales para que puedan gestionar mejor su patología, para que el control de su patología sea mejor, etc. ¿Qué decir del desarrollo de la inteligencia artificial o que los propios pacientes más y más pueden acceder a sus historias clínicas y además pueden y están cada vez más capacitados y podemos capacitarles cada vez más con todos esos instrumentos para que tengan
un rol de autocuidado y de involucración en su proceso más activo, ¿no? Pero sí que es cierto, y estos solo son algunos ejemplos, pero sí que es cierto que a pesar de este arsenal que está madurando a velocidad de vértigo, está costando mucho trabajar la integración asistencial. Y paso a la siguiente, que no sé si lo puedo hacer con esto o me tenéis que ayudar a la siguiente diapositiva. Y una reflexión que hacíamos es, bueno, tenemos las herramientas, sin embargo, nos cuesta mucho hacer esta integración. ¿Y por qué nos está costando hacer esa integración? Porque el movimiento y la transformación que es necesario hacer, como hemos dicho antes, es un movimiento que no solo se puede hacer con herramientas, sino que requiere otro montón de condiciones, de elementos, de capacidades que son, entre comillas, más difícil de visibilizar, nosotros les llamamos más soft, y que requieren también mucho trabajo de desarrollo. ¿Qué nos está pasando? Que el COVID, si nos ha traído algo que podemos decir de aprovechable en cuanto al aprendizaje que nos ha mostrado, es que durante el COVID, durante la epidemia, hemos visto cómo los cambios pueden ocurrir muy rápido. Y cosas que en una transformación antes del COVID hubiésemos pensado que se necesitaban años para hacer, hemos visto cómo es capaz de implementarse ese cambio de una manera muy rápida. También hemos visto cómo el know-how, el conocimiento de las buenas prácticas, de las cosas que están funcionando, etcétera, puede circular entre nosotros de una manera mucho más rápida de lo que antes pensábamos. También hemos visto cómo muchos de esos hilos en la propia organización y gestión de pacientes que teníamos, pues algunos se han roto. También una de las cosas que ha ayudado a poder implementar lo anterior es que se ha desestigmatizado lo digital, ¿no? Y cuando digo desestigmatizado lo digital es que tanto los propios pacientes hemos aceptado y hemos valorado la posibilidad de estar conectados con nuestra enfermera, con nuestro médico virtualmente, cuando antes probablemente igual seríamos en algunos momentos más reticentes, pero también los propios profesionales han visto en lo digital, en las opciones digitales, la posibilidad de estar en contacto directo con sus pacientes durante momentos en los que pues, no ha sido posible mantener ese contacto directo, ¿no? También hemos visto que la innovación estaba ocurriendo en tiempo real y también cómo algunos cambios que en otros momentos nos hubiesen parecido imposibles, por ejemplo, en materia de recursos humanos, los movimientos de personas moviéndose de un hospital a la comunidad a realizar determinadas funciones, ocurrían venciéndose muchas resistencias que teníamos, ¿no? Entonces, todos estos cambios que pertenecen más a esa lista de lo soft, de lo que es necesario, de lo cultural, de lo que nos va a permitir avanzar más rápido en ese movimiento de transformación, pues hemos visto que se han producido en el COVID. Entonces, cabe pensar también cómo hacemos para que todo eso que nos ha funcionado bien en COVID y que nos van a ser útiles junto con las herramientas para acelerar el paso en la transformación compleja que tenemos que hacer, pues se acelere, ¿no? Paso a la siguiente, a ver si soy capaz de... y en ese sentido, también nos tenemos que hacer algunas preguntas, ¿no? Esas herramientas, y por ejemplo, una herramienta como tal puede ser todos los desarrollos que se han producido en la salud digital, tenemos que cuestionarnos si en la transformación que tenemos por delante a medio y largo plazo, si, por ejemplo, digitalizar e incorporar todas las ventajas de la salud digital en el sistema tiene que ser para enraizar ese modelo de organización que comentaba Rafa en silos, pensando más en las estructuras sanitarias que en el domicilio, pensando más en pacientes agudos versus en pacientes que requieren una continuidad, etcétera, debe ser realizado, ¿no? Y, por tanto, no se trata solo de incorporar las herramientas y de incorporar esas capacidades o esos cambios culturales que nos permiten avanzar en el cambio, sino que esa incorporación sea para hacer el cambio que realmente necesitemos, ¿no? Y para cambiar ese modelo. Y a efectos de cambios del modelo,
también voy a intentar pasar la diapositiva y si no, si me ayudáis por favor a pasar a la siguiente. En cuanto a la organización que vamos a necesitar, como comentaba Rafa, necesitábamos de alguna manera pasar rápidamente en esa transformación a que seamos capaces de ver en el terreno no tanto diferentes estructuras, me refiero por estructuras a un centro de atención primaria, a un hospital de media y larga distancia, las residencias, estructuras donde los pacientes podemos recibir cuidados y servicios sanitarios, sino que seamos capaces de ver algo más parecido a lo que es un sistema, es decir, a un grupo de profesionales, de agentes, de colectivos que trabajan juntos, complementándose las capacidades de respuesta y de atención que pueden requerir los pacientes, en este caso pacientes crónicos o pacientes que requieren un acompañamiento a lo largo de toda su vida un poquito diferente. Si me pasáis a la siguiente, por favor. Y en este sentido, este movimiento significa lo siguiente. En la parte izquierda de la diapositiva, cuando tenemos más bien estructuras y no tenemos un sistema colaborando, compartiendo unos resultados y trabajando juntos por esos resultados, lo que tenemos son organizaciones individuales, tenemos una planificación que muchas veces tiene un horizonte temporal anual y una planificación en cada una de esas estructuras. Sin embargo, si nos tenemos que mover hacia un sistema, tenemos cada vez más que ir pensando no en estructuras, en centros, hospitales, etcétera, sino qué tenemos que desarrollar e incluir para mejorar la respuesta de cuidados, la respuesta de asistencia a un colectivo determinado de población. Es decir, cómo hacemos la planificación y la organización de esos recursos pensando en colectivos o grupos poblacionales grandes. Estoy refiriendo a colectivos de 30.000, 50.000, 100.000, 200.000 personas, donde podamos tener una planificación de lo que necesitan esos colectivos más a medio plazo y donde podamos compartir entre todas las organizaciones, recursos y capacidades, bien de primaria, bien en el hospital, bien en el ámbito social, etcétera, podamos compartir un proceso de trabajo común que ayude a dar la respuesta que precisan estos pacientes. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, la tecnología también nos puede ayudar mucho en ese movimiento. Es decir, cómo algunas de las herramientas que hemos comentado antes nos ayudan a hacer los cambios en la organización necesaria que parecen evidentes y que hemos visto en el COVID que es necesario hacer, cómo los podemos desarrollar. En esta diapositiva y en la siguiente, básicamente lo que queremos compartir con vosotros es que ya antes del COVID, en aquellos sistemas sanitarios que habían visto la necesidad de avanzar, de hacer cambios, de transformarse para poder prestar mejor esos servicios y esos cuidados a los pacientes crónicos, qué resultados empiezan a tener y cómo esos que son pioneros en estos movimientos y que se han empezado ya a pelear en esos cambios y en ver qué les está funcionando y cómo cada vez pasan a ser más un sistemita responsabilizándose de los resultados de una población determinada, ¿cómo lo han hecho? Los ejemplos que os hemos pasado incluyen los resultados que han conseguido y un poquito los cambios que han hecho para ir avanzando en ese proceso de construcción de sistemas donde podamos dar mejor respuesta a las necesidades de los pacientes. Si pasamos a la siguiente diapositiva, y bueno, para poder avanzar en esa nueva organización y en ese modelo de trabajo entre agentes, es muy importante también avanzar un poquito en lo que dice esa reflexión, ¿no? Y es, tenemos que aprender entre los profesionales sanitarios y entre las diferentes estructuras y silos que tenemos hoy, a colaborar más entre nosotros versus a competir entre nosotros. Y esto que parece muy fácil
de visibilizar y de decir es muy difícil de implementar muchas veces, ¿no? Y aquí pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí, en este movimiento, en este proceso de colaboración, que como he comentado antes, tiene que ocurrir tanto en una comunidad, si queréis, sobre un conjunto de población de 30.000, 40.000, 50.000, pero que también tiene que ocurrir dentro de cada una de las estructuras asistenciales, y especialmente aquí me estoy refiriendo a las estructuras más complejas, más grandes en el ámbito sanitario, los hospitales, donde la propia colaboración y el trabajo en equipo de los diferentes profesionales que tienen que involucrarse en la atención a los pacientes, realmente requiere de esa colaboración, ¿no? Y esa colaboración significa trabajar más en equipo y empezar a desarrollar unos liderazgos distintos. Y aquí ya me vuelvo a situar no en el lado de las herramientas que tenemos, sino en el tangibles, por decirlo de alguna manera, sino en el lado de los cambios que es fundamental desarrollar en el sector, de esos que no se ven tanto y de los que sí nos van a ayudar a hacer los movimientos que tenemos que hacer en el siguiente. Si pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y qué elementos para desplegar ese liderazgo, ese apoyo desde el ámbito de la gestión y de la organización para poder ayudar a que esos sistemas se creen y a que esas herramientas puedan implementarse? ¿Cuáles son los elementos o cómo parece que tenemos que avanzar para ayudar en ese proceso de integración? Básicamente, los elementos que comparten todos esos sistemas locales o esa colaboración entre agentes dentro de una organización, básicamente son esos que estáis viendo. Requiere que las diferentes estructuras, el hospital, la atención primaria y lo social, empiezan a tener más y más una relación creciente entre ellos. Esto claramente el COVID lo ha detonado y nos lo ha puesto encima de la mesa. 2, es necesario ayudar a que esas estructuras compartan las responsabilidades finales en la salud y en lo social de la población de lo que son referentes, y necesitan también tener una serie de elementos que compartan esos agentes. Esos agentes deben tomar las decisiones de manera compartida, no cada uno de ellos y hacer el sumatorio, es distinto, que tengan decisiones compartidas, que compartan la responsabilidad y los resultados finales, que trabajen la respuesta final a esa población juntos, que compartan los instrumentos, las herramientas de información entre ellos para poder ofrecer esa respuesta y obviamente que puedan incorporar toda la inversión de salud digital para permitir desarrollar nuevas capacidades y nuevas herramientas de colaboración, conectarse entre ellos, poder prestar servicios a distancia, poder evaluar online y sacar información de lo que está pasando en los resultados de manera continuada, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Sí, siguiente. Y como he comentado, ya para concluir, para hacer todo este movimiento, además de haber identificado algunas funciones de gestión que nos pueden ayudar a crear un entorno entre los prestadores para que se vayan organizando de una manera más colaborativa, más común y más orientada a dar la respuesta que estamos viendo que necesitan esos pacientes crónicos, esos pacientes complejos, con dependencia, etcétera, es muy importante determinar que se necesita un liderazgo, como hemos comentado antes, diferente. Y cuando decimos un liderazgo diferente, es un liderazgo que va a implicar cambios tanto en las funciones de gestión como en las funciones clínicas. ¿Y por qué digo esto? Porque desde las funciones clínicas va a ser necesario de alguna manera tomar parte más activa cada vez en la gestión y la implementación en mi entorno de innovaciones que me ayuden a prestar mi medicina y los cuidados de una manera diferente. Y necesito de alguna manera coordinarme y trabajar
elementos de gestión y organización que no son los clínicos, con otros colegas para determinar cómo vamos a hacer que la clínica y los cuidados que yo médico y yo enfermera con el resto de equipos estamos prestando sean los mejores posibles. Y eso significa que en el fondo los profesionales sanitarios van a tener cada vez que capacitarse en nuevas habilidades y nuevas competencias que no son las que han adquirido en su formación de base, ¿no? Los profesionales han adquirido la función de ser médico, no la función de gestionar y organizar la medicina y los cuidados, ¿no? Entonces es un cambio importante en el liderazgo clínico. También es cierto que para tener liderazgo clínico necesitamos de alguna manera coordinarnos y aprender a trabajar la multidisciplinaridad de una manera diferente. Se ha complejizado la medicina hoy y ningún profesional ni ninguna especialidad en sí misma puede responder a las necesidades de los pacientes. Eso significa que tenemos que empezar a diluir muchas de esas fronteras que tenemos entre nosotros, algunas de especialidad, otras de rol profesional, otras de función, pero necesitamos empezar a diluirlas. Y eso significa cambios importantes en el propio liderazgo de los profesionales clínicos. Si me voy a la gestión para hacer los movimientos y apoyar en este proceso también tiene que hacer cambios importantes. ¿Y cuáles son esos cambios? Bueno, pues entender y aceptar que no hay una solución única, que muchas de las soluciones se tienen que explorar en el contexto, y explorar en el contexto significa ceder poder para que los profesionales sanitarios, junto con la gestión, decidan juntos, y obviamente con los pacientes, decidan juntos cómo hacer esos cambios. Y es cierto que no suele ser, o no estamos acostumbrados desde el ámbito de la gestión a construir respuestas de manera colaborativa. Muchas veces pues, la gestión tiene unos ritmos y además tiene una exigencia en dar respuestas que de alguna manera intenta solucionar y dar respuesta. Y esa solución, trabajarla colaborativamente, requiere hacer cambios en la manera en la que se está gestionando, ¿no? Por ejemplo, probablemente la gestión tenga que invertir más tiempo en lanzar proyectos bottom-up, es decir, dejar la posibilidad de experimentar, compartir los aprendizajes de la experimentación y desde la gestión ayudar a diseminar rápido eso, versus a decidir desde la gestión la manera en la que se tienen que hacer las cosas. Y esto, en el fondo, es un cambio importante en la forma de hacer y es un cambio en el propio liderazgo de la gestión. Esos dos cambios en los liderazgos, tanto clínicos como de la gestión, pues son dos retos que no se tocan, que son dos retos muy importantes y son dos retos a los que hay que ayudar a implementarse para producir el cambio. Si parece, ya vamos a las dos últimas que soportan esto y que en el fondo viene a resumir lo que hemos dicho, ¿no? Trabajar más colaborativamente, trabajar de una manera más horizontal, más transversal, como requieren los pacientes crónicos y los pacientes que necesitan cuidados en el domicilio, en casa, de lo social, de lo sanitario, de todos. En el fondo, lo que necesitan es más trabajo en equipo y más trabajo colaborativo entre los diferentes agentes. Y eso pasa por incorporar muchas herramientas que me lo facilitan, pero también pasa por trabajar cambios profundos en el ejercicio de los liderazgos de todos, tanto de la clínica como de la gestión. Y por último, dejo para el último lugar, por ser el más importante, si los clínicos tienen que hacer cambios y la gestión tiene que hacer cambios para facilitar esa transformación, los pacientes, cada vez más y más, tienen que ir adquiriendo una voz más sólida y más presente y continuada en esos cambios. Y de hecho los pacientes cada vez están más capacitados para poder intervenir como agente facilitador, como agente que tiene un conocimiento muy profundo que nos puede ayudar tanto a los clínicos como a los gestores a contarnos cómo han vivido y cuáles son las mejores maneras de organizar, no cuáles son la medicina y los cuidados, pero cuál es la mejor manera de organizar los cuidados que generan
pues beneficio, que generan satisfacción, que generan buena experiencia y que nos orientan en la forma que va a tomar los cambios del modelo asistencial. Y esto no solo lo decimos por la argumentación que hemos dado, sino porque la propia evidencia, y es la última, nos está diciendo que si trabajamos en equipo, y perdonad la última diapositiva, por favor, si trabajamos en equipo, fijaros, estos son datos de evidencia, trabajar en equipo, un hospital, estos son datos del ámbito hospitalario, pero lo importante es el contenido de lo que se está hablando, y es que si en un hospital se trabaja simplemente un 5% más de trabajo en equipo, está asociado con una reducción de un 3,3% de la mortalidad. Es decir, eso significaría que en un hospital medio las muertes que se podrían evitar simplemente por trabajar de una manera colaborativa, por hacer los movimientos de los que hemos estado hablando hoy, pues son de las cifras que estáis viendo. Y fijaros que esto no es una tecnología, no es una pastilla, no es algo técnico, pero sí es algo fundamental si queremos avanzar rápido en la transformación con todos los facilitadores que hemos dicho. El COVID nos lo ha mostrado, tenemos herramientas, sabemos la direccionalidad del cambio y tenemos todos los agentes, la gestión, la clínica y los pacientes que pueden aportar movimiento. A partir de aquí ya es cómo somos capaces de empezar día a día en la implementación de este movimiento. Con esto lo dejo y abrimos la conversación que consideréis y las preguntas. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias, Patricia. Yo creo que empezarán a venir las preguntas del auditorio. Ha sido una exposición magistral. Si me permitís, yo me atrevería a resumirla en 2 o 3 estadios, porque hay una cantidad de información impresionante. Partís de que hay estructuras dispersas, atención primaria, hospitales, etcétera, y que en esas estructuras dispersas hay un exceso de gestión hospitalaria y una participación relativamente pequeña de atención primaria y prevención. El segundo paso, vamos a invertir esto y vamos además a integrar en torno al paciente toda esta serie de estructuras dispersas. La atención primaria, la prevención, la gestión hospitalaria, etc. Tercer paso, vamos a hacer esto de forma no solo integrada, sino compartida entre todas estas instancias. Cuarto paso o cuarta idea, y esto con una gestión que sea de liderazgo. Yo creo que estas son un poco las grandes ideas que habéis expuesto y me parecen impresionantes. Mientras vienen las preguntas del auditorio, yo os querría hacer una pregunta, puesto que habéis hablado bastante del COVID, y es que si realmente nuestro sistema sanitario se ha desestabilizado por el COVID-19, si es así, ¿qué podríamos hacer para volver a estabilizarlo? Bueno, muchas gracias, Agustín. Todo lo que hemos contado, obviamente, es un viaje de varios años. Pero tu pregunta se refiere a la desestabilización actual, que es real. Entonces, lo primero que hay que hacer para que no se siga desestabilizando es no tener más olas. Es así de simple. Es decir, no podemos seguir teniendo ola tras ola porque nos desconfinamos mal. A ver, primera ola. Tiene buen resultado. Bajamos a menos de 50, la famosa incidencia acumulada. Pero luego decimos, bueno, esto ya está ganado, vamos a salvar el verano y por lo tanto volvemos a la normalidad y nos desconfinamos mal. Vale, nos desconfinamos mal, salvamos el verano y empieza la segunda ola.
La segunda ola, lo mismo. Empezamos a tener cierto control, pero empezamos a soltar lastre y permitir otra vez la comunicación entre la gente, incluso con 200 por 100.000. Entonces, yo sé que me estoy quedando en una respuesta muy COVID, pero lo que es importante ahora, para no seguir desestabilizando el sistema y seguir agotando los recursos humanos, es en la tercera ola haber aprendido la lección y no desconfinarnos mal. Es decir, asegurar que lo mantenemos una vez bajada, de la forma que sea, pero una vez bajada la tercera ola, asegurar que tenemos la atención primaria reforzada, un sistema de rastreo cada vez más eficaz y asegurar que el sistema de salud, por lo tanto, no tenga que estar otra vez esperando una cuarta ola. Esto es lo primero que hay que hacer. Lo segundo que hay que hacer es algunas de las cosas que hemos ido contando, empezar a ponerlas en marcha, pero hay que asegurar, hay que asegurar que parte de los fondos que vienen de la Unión Europea, y aquí estoy siendo muy, muy práctico, vayan hacia esa transformación. Uno ahora no tiene que decir, no, vamos a hacer la transformación, pero sin fondos, no. Como vienen fondos y es una oportunidad, se lanza la transformación, porque nunca va a haber más veces en España que van a venir 140.000 millones. Aquí hay una pregunta en el contexto de la Next Generation. Se espera mucha inversión en tecnologías digitales. Y dice la pregunta, ¿qué centros referentes o casos de éxito conocéis que hayan aplicado el concepto de transformación digital, como habéis expuesto, mejor que otros, a nivel europeo y o español idealmente? Es decir, ¿qué organizaciones son referentes en transformación digital en sanidad? Bueno, Patricia ha enseñado 2 ejemplos ingleses, pero hay muchísimos más. Esos ejemplos de mejor gestión, con mejores datos de gestión y mejores datos de salud, se han logrado porque se han hecho 3 o 4 cosas que ella ha explicado. Pero una de esas 3 o 4 cosas es una inversión digital importante, que te permite estar controlando que te permite estar integrando las piezas para que, usando un ejemplo muy práctico, la mitad de España no tiene una historia clínica electrónica entre atención primaria y tal. Entonces, Agustín, si tú vas en ciertas comunidades autónomas a la atención primaria, en algunas comunidades autónomas reciben ven la misma información tuya que han visto en el hospital el día anterior cuando te han dado de alta, y en la otra mitad de España no ve la atención primaria eso. Bueno, pues esa inversión digital que se ha hecho en algunas comunidades autónomas hay que hacerla en todo el país y muy rápido. Y España está en una buena situación para lograr eso. Por lo tanto, es en esas cosas que hay que invertir los nuevos fondos y avanzar rápido. Un comentario también para andar en lo que ha comentado Rafa. A la pregunta de ¿dónde se ha hecho una transformación digital? Yo estoy respondiendo como una pregunta. ¿Una transformación digital para qué? Y vuelvo a la pregunta. Hay muchos sitios donde han implementado nuevas funcionalidades que te dan la transformación digital. Por ejemplo, la transformación digital, como hemos comentado antes, nos permite hacer conexiones y nos permite conectarnos con los pacientes, conectarse a los profesionales entre sí, conectarnos entre centros para poder aprender, estudiar, trabajar, pero también la transformación digital nos permite transformar nuestros procesos y ser más productivos.
También nos permite prestar medicina a distancia, ¿no? Y hacer los cuidados a distancia. También nos permite tener la información, monitorizar los datos, tener los resultados online y poder trabajar. También nos permite, gracias a la inteligencia artificial, hacer muchas cosas. Entonces, a mí la pregunta de ¿quién ha hecho una transformación digital? Pues te diría, yo no identifico un sitio donde la transformación digital esté completa, esté hecha y esté en la línea que estamos diciendo. Hay sitios donde ya tienen avances en algunos elementos de esa transformación digital orientada a la transformación. Hay sitios donde se ha incorporado la transformación digital, pero para seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes, solo que digitalmente. Entonces, ¿hay sitios y referencias donde se han dado avances? Sí, los que hemos comentado son algunos, pero hay muchos más donde la acepción de transformación digital alineada al movimiento que hay que hacer en el sector se está produciendo. Y hay otros en los que van más lentos en ese proceso. Os podemos dar algunas referencias concretas si alguien está interesado. Gracias, Patricia. En mi resumen de antes olvidé una pieza clave que es esta transformación digital de todo el conjunto del sistema de atención primaria, etc. Aquí hay una pregunta molesta, difícil, que incluye varias cosas y para las que hay muchas respuestas. Es una pregunta, yo creo que muy personal de este señor. Habláis de un refuerzo de la atención primaria desde los centros de salud. Desde mi experiencia personal en los últimos años, en varias comunidades autónomas, no solo del periodo COVID, es nefasta en el tratamiento en atención primaria. Y durante la pandemia esta atención está siendo todavía peor. ¿Realmente creéis que es la tendencia actual? Cuidado, porque vamos a ver cuántos médicos hay para esa atención primaria, cómo les exprimen a los médicos, cuánto les pagan, cómo les forman, de quién es la culpa, qué es lo que pasa. Espero vuestras respuestas y aquí os pido mucha libertad y mucha valentía. Sí, bueno, a ver, esta persona tiene bastante razón. Es decir, la palabra nefasta es muy fuerte, pero lo que importa es que las personas que tienen que decidir fortalecer la atención primaria versus otra cosa, no tienen un modelo como el que hemos contado en la cabeza. Y por lo tanto, tienen un presupuesto y empiezan a mandar dineros a las distintas estructuras fragmentadas que hemos dicho antes. Este dinero va al hospital, este presupuesto es para la primaria y tal. Y en ese movimiento, en esa forma de decidir, siempre gana el hospital. Entonces yo creo que para contestar bien voy a hacer 2 o 3 preguntas con respuesta. Es decir, ¿dónde se controlan los factores de riesgo que hemos comentado antes? Cardiovasculares, el tabaco, el ejercicio físico, la mala alimentación, etc. ¿Dónde se controla eso? Se controla en la comunidad y en la atención primaria, no se controla en un hospital. El hospital interviene cuando ya tienes el infarto. Bien, ¿dónde se controla el COVID? Se controla en la comunidad, en la atención primaria, etc. Y todo eso es prevención. Sigo con el COVID. ¿Qué es hacer rastreo? ¿Quién hace el rastreo? Y el control de seguimiento de las personas que están infectadas. Pues eso se tiene que hacer en la comunidad y por atención primaria. ¿Quién vacuna? Que es más prevención. Pues eso es en la atención primaria. Entonces, de repente, hemos visto con el COVID que necesitamos mucha atención primaria. Bueno, pues hace falta ahora simplemente decir, oye, habéis necesitado la atención primaria para prácticamente todo. Rastreo, vacunar, control de distintos factores, etcétera, en la comunidad. Y ahora, ¿qué pasa? Se acaba
epidemia y ya volvemos a mandar todo el dinero hacia los hospitales o reforzamos la atención primaria? Y eso es una pregunta que habrá que continuar colocando en el ámbito de la política de salud. Yo un comentario también por influenciar o por añadir, ¿no? Mi visión, estoy totalmente de acuerdo que la situación de la atención primaria no es buena, pero eso es evidente porque ha dado muchos síntomas de que la atención primaria no puede hacer todo lo que está diciendo Rafa. No puede. No estoy juzgando ni cuál es la razón, ni por qué, ni quién es el culpable. Estoy diciendo que es verdad, la atención primaria, por todo lo que ha caído en atención primaria, es imposible dar respuesta en atención primaria. Y si me vado de lo nuevo, es decir, la necesidad de rastrear, la necesidad de vacunar, la necesidad de dar respuestas que ha ocurrido durante la pandemia, es que antes de la pandemia ya notábamos síntomas o signos de que la atención primaria necesitaba algunos cambios. Y ya veíamos cómo efectivamente en esa atracción de recursos, pues generalmente la atención primaria pues no es la que ha recibido la mayor parte de los recursos, ha sido el hospital, pero también es que la forma de trabajar o el modelo de organización que está incluido en esa atención primaria, lo mismo que hemos comentado antes en todo el sector, es que tampoco deja, no deja maximizar las funciones y capacidades que hay. Ni todos los roles están desarrollando toda su función, ni todos los roles pueden trabajar colaborativamente, pero porque tienen un exceso de contenidos, de capacidades, de tareas que impiden esa autoorganización. Entonces, sin decir de quién es la culpa o no, porque las causas son múltiples, viendo que los recursos que se han invertido en la atención primaria obviamente requieren, es evidente que necesitan un esfuerzo económico para poner a punto esos recursos, adicionalmente a los recursos, parece evidente que es necesario hacer algunos cambios más profundos en la manera de organizar la tarea, la función que se desarrolla en atención primaria. Y, por tanto, volvemos un poco a lo que hemos dicho de la diapositiva esta de los cuadrantes, ¿no? No solo más dinero nos va a ayudar en la atención primaria, sí es necesario más dinero en la atención primaria, se necesita más dinero y algunos cambios en la línea que hemos dicho. Por tanto, se necesita dinero y tener un modelo que nos ayude a ver cuáles son esos cambios y cómo empezamos en ese movimiento. ¿Sí? Igual, Agustín, ¿te has ido? ¿Hola? ¿Nos oís algunos? ¿Estamos solos? No sé. Agustín, el micro, si nos oyes. Se nos se oye, nos vale. Bueno, pues voy a... bueno, ahora ha salido, ¿no? Sí. Agustín, el micro, Agustín. Alguien os oigo, vale, entonces nos están oyendo. Sí, pero es la escuela la que está organizando. Le estamos viendo a Agustín, pero no le oímos. De todas maneras, Agustín, yo contesto porque puedo ver la pregunta de Sergio. Dice que uno de los problemas principales es la falta de integración y descoordinación entre los servicios sanitarios y sociales y la distinta dependencia administrativa. Entonces, hemos visto cómo el COVID nos ha puesto delante de los ojos de una forma muy, muy cruel que las personas que estaban en residencias daban la sensación de que estaban desconectadas del sistema de salud. Y en esa desconexión ha habido, obviamente, muchos más dramas de lo que los necesarios. Por lo tanto, Sergio tiene razón que tenemos un problema muy grave de desconexión entre el sector salud y los servicios sociales. Entonces, aquí hay que hacer, obviamente, dos cosas, una muy a corto plazo y una a largo plazo. La de largo plazo es repensar si este modelo de tener a gente o a mucha gente en una residencia es el modelo que esa gente quiere, versus un modelo de gente que está más bien en su casa con un cierto control
y conexión digital, etc. Y luego, pero más a corto plazo, lo que hay que arreglar, yo creo que ya este año que viene, es que todas estas personas, con su historia clínica, con su historia social, estén conectados con la atención primaria digitalmente y rápidamente. ¿Cómo es posible que en la mitad del país estas personas, que aunque la mayor parte son mayores, no parece que tienen una relación con su centro de salud y los demás ciudadanos sí? Si esas personas son igual que todos los demás y por lo tanto estas personas hay que conectarlas rápidamente y quizá hay que hacer lo mismo que en la vacunación. Hay que, de la misma forma que les estamos vacunando primero, pues igual lo que hay que hacer ahora es invertir muy rápidamente dinero para que haya una conexión digital entre la gente en las residencias y los centros de atención primaria y empezar con ese grupo, no intentar arreglar el mundo, sino intentar con este grupo hacer esa conexión y así empezar a saber en atención primaria que esas dos personas en esa residencia se están descompensando de su diabetes o de su problema respiratorio y actuar antes, no andar esperando que ya estén de una forma tan descompensados que ya no se les puede salvar. Agustín, te seguimos sin oír. Bueno, entonces ya hemos cortado, creo. Sí, ahora bueno, son las 8:15. No, es que creo que ya no hay empiezan a salir las preguntas y se corta. Entonces no sé si nos están oyendo o es que se ha cortado. ¿Sabes? No es, empieza a salir, pero es que se va. Entonces no sé si es porque no estamos. Se oye. Ah, pues nos oyen, pero es que no podemos ver las preguntas. Pasan como muy rápido y no tenemos interlocutor. Bueno, yo a la pregunta sobre tener una historia clínica electrónica entre lo público, lo privado, farmacia, etc. Bueno, primero entre lo público, luego sí hay que ver si uno puede estar también mandando cierta información a las farmacias, a la gente, por ejemplo, que acabamos de hablar. ¿Por qué no tener acceso a la historia clínica en una residencia por las personas que están allí, enfermeros o clínicos que están en una residencia y que tengan acceso a su historia clínica, a la historia clínica de esas personas? Pues claro que sí, pero de momento lo que hay que hacer es invertir rápido y asegurar que la mitad del país que no tiene conectado la primaria y la hospitalaria la tenga. Y también empezar a ofrecer, como se tiene en muchas partes del país, que los pacientes, como comentaba Patricia antes, lo vean, tengan su historia clínica en su teléfono a la hora que quieran tenerlo. Por lo tanto, hay mucho que hacer, pero España tiene los mimbres como para hacer eso rápido. ¿Por qué está ocurriendo eso solo en parte de España? Es difícil de comprender. De hecho, por concretar las dos preguntas, a la pregunta de si es necesario la unión administrativa de lo social, sanitario, etcétera, es decir, trabajar más de manera compartida y con unos resultados comunes, etcétera, es obvio que sí, pero no va a ser solo suficiente una integración administrativa para provocar la integración de cuidados que necesitamos los pacientes. Y ahí las posibles conexiones con el nivel de madurez de la historia clínica y de otros instrumentos que nos permiten conectarnos. En mi teléfono poder acceder a la historia, que en mi historia la puedan ver diferentes profesionales, etcétera, nos van a ayudar en el movimiento de cambio que hay que hacer. Por tanto, ¿es importante la gestión administrativa conjunta para ayudar al movimiento? Parece que sí. ¿Es suficiente? No, hay que hacer muchas cosas más, como sobre todo invertir en conexiones y en que tengamos la información que necesitamos tener para gestionar a los pacientes, todos accesibles, incluido el propio paciente, para poder aportar las respuestas que se
necesitan. Yo he estado un poco out porque he tenido problemas técnicos y me he ido de una plataforma a otra. ¿Me oís, Rafa y Patricia? Sí, ahora. Muchísimas gracias por todo. Yo quisiera, porque ya hemos llegado al límite, yo creo, de paciencia de un auditorio en un tema digital, pero yo quisiera hacer una pregunta que no hemos tratado y que es una pregunta, yo sé que compleja, delicada y para la que hay muchas sensibilidades. El tema de la sanidad universal. El tema de la sanidad universal y gratuita y pública. Vamos a ver, cuando en este observatorio tuvimos aquí a López Achurra, que es un empresario, el gerente de Petronor, nos dijo que la colaboración público-privada era muy importante. La colaboración público-privada es muy importante y es muy importante también en el sector sanitario. Pero se ha confundido a lo mejor a veces la colaboración público-privada con la transferencia a la gestión privada sanitaria de lo que debería ser una gestión sanitaria pública. ¿Dónde estaría la diferencia? Se han hecho modelos, el modelo Alcira de gestión hospitalaria con una gestión sanitaria pública. Se plantea la pregunta, ¿es menos eficiente, digo, una gestión sanitaria privada? Se plantea la pregunta, ¿es menos eficiente la gestión sanitaria pública? Yo quisiera vuestras opiniones sobre este tema que me parece muy importante. Bueno, has abierto entonces un tema, necesitamos 2 o 3 horas para cubrir ese terreno de juego, Agustín. Pero te doy mi opinión rápida. Mi opinión es, pensemos en una de las personas en una de esas residencias o viviendo solas en casa con un cuidador mayor o un dependiente. Entonces, aquí quiero hablar primero de cobertura, de seguro. Esas personas a los seguros privados pues no interesan demasiado, es evidente, y las razones son obvias. Entonces, por eso es muy importante tener un sistema público que sí se hace cargo de todo el mundo con independencia si tienen un doble aseguramiento o no. Entonces, eso en términos de cobertura y aseguramiento. Otra cosa es la pregunta que estás abriendo, que ya es una entidad pública puede gestionarse o no por unas corporaciones privadas. Los ejemplos que hemos tenido en España no se han conseguido evaluar para poder contestar tu pregunta. Es decir, no ha habido transparencia ni del lado público ni del lado privado para poder hacer una evaluación y decidir si unos gestores privados en una entidad pública logran mejores resultados que unos gestores públicos en esa entidad pública. Y hasta que no podamos evaluar las cosas, no tiene respuesta, digamos, abierta, por lo menos técnica, tu pregunta. Ahora, yo espero que en los próximos años, cuando haya más Alciras o haya más esto, sí haya mucho más transparencia y que podamos evaluar si se puede en el sistema público usar la gestión privada. De estos momentos estamos yendo en la otra dirección. Gestores públicos en la gestión pública porque los modelos que ha habido, Alcira y otros, no han conseguido o no se ha conseguido evaluar sus resultados de una forma
suficientemente transparente. Y luego el siguiente elemento, el siguiente elemento adicional a la comparativa, si no tengo una evaluación que me permita justificar esto, yo lo que diría es, bueno, y en la transformación que hemos dicho que necesitamos, es obvio que vamos a necesitar todas las capacidades. Entonces, formalizar colaboraciones público-privadas, colaboraciones de pacientes y profesionales, colaboración entre gestores y clínicos, colaboración entre todas las formas de colaboración posibles que nos ayuden a incrementar las capacidades para ir más rápido en la transformación, no tengo duda que van a ser necesarias y que a pesar de que vamos a tener algunos recursos, la necesidad del cambio es tan evidente, tan necesaria por el señor o la señora, que podemos ser cualquiera de nosotros en nuestra casa, en una residencia, etcétera, que vamos a necesitar aprender a colaborar juntos más allá de cuál es el modelo de gestión operativa pública-privada, de qué manera podemos aprender y trabajar colaborativamente juntos para sumar cada uno desde su entorno aquello que nos ayuda a meter velocidad y energía a la transformación. Y en esa parte creo que tenemos un escenario de ver cómo podemos empezar a colaborar de manera más persistente, más continuada en el tiempo y más orientada a conseguir el modelo final que necesita ese paciente, bien sea provisto en el ámbito público, en el ámbito privado, en el ámbito mixto o social o sanitario. Y por tanto creo que tenemos por delante bastante ejercicio en cómo alineamos las capacidades hoy versus en determinar quién es mejor que quién para ver cuál es el modelo teórico que tengo que trabajar. ¿Cómo sumamos al cambio que necesitamos construir entre todos? Sería la valoración. Que eso también en sí va a requerir esfuerzo de todos para sumarnos en ese movimiento. Muchísimas gracias. Finales, yo creo que debemos cerrarlo aquí porque nos hemos pasado en exceso del tiempo. ¿Hay alguna pregunta que se la podréis responder a algunos posteriormente? Y los del auditorio desean saber si podréis, que supongo que sí, darles vuestra presentación, que os agradezco muchísimo. Nos habéis iluminado en muchísimas cosas muy importantes, sobre todo porque es un modelo muy integrado, muy de futuro y muy a largo plazo. Muchísimas gracias a los dos. Y al resto del observatorio quiero anunciarles que la próxima semana, y no dentro del ciclo después, tendremos una sesión especial del observatorio, porque es el día 21, el jueves 21, un día después de la toma de posesión de Biden. Y tendremos una sesión del observatorio muy especial, igual que tuvimos hace 4 años. Es decir, ¿qué puede hacer Biden después de la presidencia de Trump? Y estarán presentes Antonio Garrigues, Manuel Balmaseda como ponentes y Cristina Manzano como moderadora. Espero que os interese. Muchísimas gracias de nuevo por toda la luz que nos habéis aportado, Patricia y Rafael. Un abrazo. Hasta otro día.